canción de Pero mi pana es mandarina. Esa le queda mejor, esa le queda mejor. Usted que a es todos. uno de esos hombres que hoy practica esas mandarinadas. No. Bueno, queridos amigos, un gusto saludarlos en esta mañana. Tienes que ponerme la canción del campeón. ¿Quién ha ganado, Carlitos, en este duelo de titanes? ¿Quién demostró tener la condición física, estratégica y táctica en el campo de fútbol? Sí, efectivamente, el equipo administrativo de Pichincha Comunicaciones. Hemos ganado este duelo, les hemos ganado a los periodistas y por supuesto hemos demostrado que tenemos condiciones. No más desgaste. Bueno, pero llegaron hoy día con las justas, arrastrando ahí las piernas. No le ves al Chimi, se vino prácticamente en muletas. Pero ustedes por lo menos llegaron, el resto ni siquiera han llegado todavía. Pobre Orlando, ¿cómo quedó el Orlando? El Esteban Belgalán de Cuyuja no ha llegado, no está. Bueno, lo importante es que practican deporte o por lo menos lo intentan. Están haciendo algo bueno por su salud, aunque queden medio nomás. Medio. Sí. Cuarto de hombre estamos hoy. Pero bueno, hemos ganado. Qué lindo hacer deporte. Y esto es 7F Plus, la otra política. Recuerde que usted nos puede sintonizar por la 95.3 en la capital de los ecuatorianos y 94.5 en el noroccidente de la provincia de Pichincha, Esmeralda, Santo Domingo de los Áchilas, Manabís de mis amores, Imbabur y también Cotopaxi. ¿Ya vio el meme del día? Es simpático. Cuénteme usted, Arepita, ¿qué tiene? El meme del día nos dice: el gobierno enviando a la Asamblea el Plan Nacional de Desarrollo, leyendo el manual, cómo hacer un plan de desarrollo para no ir a una consulta popular. Bueno, esto porque obviamente este plan se entregó a destiempo, no estaba acorde a la proforma presupuestaria, así es que sí, parece que lo hicieron leyendo algún manual ahí rápido, apúrese que no llegamos, pero bueno. Está ya en la Asamblea Nacional ese Plan Nacional de Desarrollo y ya lo vamos a revisar, ¿no? Un poquito, algunos datos interesantes. ¿Cómo se hace un plan de desarrollo para no ir a consulta popular? Sí, así mismo, queridos amigos, improvisando, ¿no? Porque hemos visto bastante improvisación y no lo dice este equipo periodístico, lo han dicho los propios técnicos, los conocedores, los sesudos en la materia, que evidentemente se han preguntado ¿cómo se hace un plan nacional de desarrollo si no tienes el cómo llegar a la meta propuesta del gobierno nacional? Lo que dijo hace poco Fernando Carrión, ¿no? Aproximadamente 14 mil millones de dólares en inversión privada, en inversión extranjera directa, IED, pero no hay el cómo. Es lo mismo que yo quiero ser el día de mañana rico, pero no sé cómo. Más o menos así, para que ustedes tengan una idea. Pero bueno, vamos a hacerle el seguimiento a este caso y justamente hoy vamos a profundizar un poquito más sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Oye, pero la pregunta de cajón, ¿qué desayunaste hoy? Arepita, para cerrar la semana muy bien, sin duda. ¿Cuántas te pegaste? No, unita nomás, suficiente. Un buen alimento. ¿Con relleno o sin relleno? Con rellenito, pues. Ah, ya chévere. Aguacate, es que es viernes, jamoncito, ¿no? Es viernes. Y el cuerpo lo sabe. Sí, ese es el mismo para el día de hoy. Así es. Bueno, son las 9:14. Vamos a hacer una... No es pausa, vamos ya con nuestro segmento que dice Larry. Así es, el pajarito que más le gusta a la audiencia de Pichincha Comunicaciones, que fluya. ¿Qué dice Larry? Bueno, cuente. ¿Qué ha habido? Entre las cosas que pasan en nuestro país en estos tiempos, pues la Municipalidad de Guayaquil ha contratado a una empresa para que brinde servicios de terapias naturales integrativas con aromaterapia por un valor de $237,450 durante 8 meses. Así es que pues hay quienes están haciendo llamado a la Fiscalía, a la Contraloría, para que haga una investigación acerca del destino de estos recursos.
Más allá de la legalidad o ilegalidad de estos contratos, pues sí llama la atención, exactamente, ¿no? Eso lo determina la justicia, sí llama la atención cuál es el destino de los recursos de los fondos públicos en un momento tan complejo para el país, cuando hay necesidades y algunas prioridades que están a la vista de todos, ¿no? El tema de la pobreza, que es muy evidente, sobre todo en grandes urbes como Guayaquil. Por ejemplo, usted en su casa, si es que tiene una crisis, ¿en qué prioriza? ¿Cuáles son sus principales gastos a los que les pondría mayor atención? Por supuesto, primero la alimentación. Una persona que no está alimentada, pues bueno, es propensa a cualquier tipo de circunstancia adversa, ¿no? Y posteriormente, sobre todo, la salud y la educación, que creo que son los pilares de mi hogar. Es en lo que yo siempre he priorizado y priorizaré, porque sin educación no puedes proyectarte, y sin salud, peor. Claro, pero entonces, cuando se tiene la platita justa, si es que paga arriendo, tienen que pagar el arriendo, claro, si no le botan de la casa, pues no. Por supuesto. Entonces si hay que garantizar propia, un cierto bienestar, ¿no? De la familia. Obvio. Y es un poco esto, trasladarlo a estos grandes recursos que se utilizan desde la administración pública, y creo que sí hay que hacer una reflexión sobre eso, porque les estamos pidiendo a nuestros gobernantes que sean empáticos, que vean lo que estamos pasando nosotros como ciudadanos, las cosas en las que nos estamos limitando. En las casas no nos alcanza para la aromaterapia, máximo quizá ahí un incienso, pero aromaterapia no, pues, o sea, menos cuando cuesta $237,450. Pero estas cosas, se pasan por alto, pasan desapercibidas. El municipio de Guayaquil tiene un contrato, por ejemplo, de publicidad con La Posta, nadie le va a sacar de ahí alguna cosita de esto, les va a hacer escándalo, igual con otros medios de comunicación, y lastimosamente pues esto limita también o direcciona a quién le caen y a quién no le caen con estos cuestionamientos sobre estos gastos que se hacen desde la administración pública. Así es. ¿Qué más te puedo decir? ¿Qué más me puedes decir? Así es. Yo creo que la austeridad sirve conceptualmente para construir un falso dilema, ¿no? Porque muchas veces, oye, ayer hicimos este ejercicio que me pareció interesante con Don Chimi, de empezar a revisar el gasto que ha hecho el Estado ecuatoriano en los ámbitos de salud, educación, obras públicas y también... el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que también pertenece a salud. Y nos llamó la atención que el mayor peso burocrático existe en salud y educación, pero casualmente son maestros y son doctores, médicos y equipo médico de primera línea los que generan ese supuesto gasto, porque no es gasto, a la final estamos invirtiendo en la salud de todos los ecuatorianos. ¿Y por qué llama la atención? Porque con Moreno se construyó un discurso de supuesta o presunta austeridad para ajustar el cinturón a ese sector que es prioritario, mientras se facilitaba la exfoliación de la economía, es decir, la salida de divisas. Dato perturbador: en junio de 2020, en plena sindemia, salieron aproximadamente $825 millones de la economía nacional. Y esto nos tiene que perturbar, queridos amigos, porque termina siendo ese supuesto discurso de austeridad un eufemismo. Porque cuando nos dicen austeridad hay que ser austeros. ¿Austeros para quién? ¿Para quiénes y para qué? Vemos el caso en esta situación de la alcaldía de la municipalidad de Guayaquil. La justicia definirá el caso. Pero sí creo que es súper importante que nosotros nos preguntemos: ¿austeridad para quién? ¿Austeridad para qué? ¿Y austeridad con qué fin? Porque cuando nos venden la austeridad, resultó que en la praxis era quitarle recursos a los sectores prioritarios, salud y educación, y darles recursos a los capitales golondrina. Y eso me parece que no evidencia una justicia social, y tampoco evidencia algo que es importante decirlo: el fortalecimiento
de la economía interna de este país. Así es, me parece importante esa reflexión. Vamos ahora con el siguiente tuit, ahí está Radio Pichincha, que nos dice: en Puerto Viejo, Manabí, se reporta fila en los exteriores del Aeropuerto Reales Tamarindos, que es punto de vacunación contra el COVID-19. Padres de familia buscan la inmunización de sus hijos entre 12 y 15 años. Ahí está el video, vean ustedes, es una tremenda fila en realidad, de papitos acompañados de sus hijos que están buscando esta inoculación que ha sido dispuesta para los... niños, en jóvenes que ya están recibiendo esta inoculación, esta inmunización durante estos días. Bueno, habrá dudas quizá, pero si es que hay la disposición desde el Ministerio de Salud, uno entiende que ya se ha hecho todo el análisis pertinente y se ha revisado los estudios precisamente que hay sobre el tema de la vacunación y sus efectos en los niños desde los 5 años de edad. ¿Te parece a ti súper importante lo que está haciendo el gobierno en materia de salud y sobre todo... en materia de vacunación específicamente, no en materia de salud, porque todavía los hospitales están sin medicamentos para las personas que lo necesitan, sobre todo las personas que tienen enfermedades graves. Todavía no hay algo masivo y algo resuelto en eso, no hay algunas vacunas, por ejemplo, entonces no creo que sea decirlo en materia de salud, sino en materia de vacunación. Me gusta que me digas eso, Arepita, porque te tengo dato perturbador. A ver, Habemos dato perturbadorus. No sé si esté bien dicho ahí en latín, pero bueno. Habemos datos. ¿Quieren escuchar el datus? Vean, póngale cuidado y atención. ¿Tienes una expectativa por ahí, abuelito? Dime tú, porque esto sí que tiene que perturbarnos. Ahí está, dato perturbador. Se supone que en este contexto sindémico nosotros debemos fortalecer nuestro sistema sanitario de salud, valga la redundancia, pública, ¿no es cierto? Creo que esto es de sentido común, en pleno contexto sindémico. Evidentemente uno no puede negar que el proceso de aceleración, el proceso de vacunación fue muy acelerado y que se han conseguido hitos importantes en estos 100 días. Creo que sería un disparate decir que no. Pero resulta que si nosotros comparamos, póngale cuidado y atención, comparamos el listado de personal del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de mayo 2021 con el de septiembre 2021, es decir, con el cambio de gobierno y ya con el presidente Lasso en funciones, y si a eso le sumamos el Ministerio de Salud Pública, que en su mayoría son doctores y gente de primera línea, es decir, equipo médico que está enfrentando la sindemia, resulta que ha habido un despido, una desvinculación de 1.288 funcionarios de la salud pública de este país, sumando al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y al Ministerio de Salud Pública. Para ser específicos, se desvincularon a 356 funcionarios del sistema de salud pública, es decir, del Ministerio de Salud Pública. Y evidentemente son 932 personas, funcionarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en los que se incluyen también médicos, enfermeras, asistentes auxiliares y personal administrativo del sistema hospitalario del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esto sí que nos tiene que perturbar. Claro, estamos hablando de que la salud es una prioridad en este momento y pues lastimosamente se han despedido médicos, se han despedido enfermeras también, junto al personal administrativo, ¿no? Que a veces el personal administrativo lo tratan como que son demasiados funcionarios, bótenlos.
y no es así, ¿no? Son quienes están encargados de realizar los trámites que los ciudadanos van a gestionar. No es que hay un excedente de profesionales, lastimosamente también se ha hecho ver así, como que hubiera muchos profesionales dentro del sistema de salud pública, dentro del IES, cuando en la realidad los ciudadanos están evidenciando que la atención pues no es eficiente, y esto entendemos que es porque no se alcanzan con los trámites que tienen que llevar a cabo pues estos profesionales también administrativos. Y ya en el ámbito de la atención de la salud, cuando te dan una cita para después de 6 meses, cuando necesitas algo con urgencia, nos contaban un caso de una niña que fue operada, una cirugía compleja. Tenían que revisarla durante los siguientes 15 días, el siguiente mes tenían que hacerle el control, y le ofrecieron cita para febrero del próximo año, una cirugía, una operación que contemplaba pues algo tan sensible como el cerebro. No puede ser, o sea, tienen que pensar en qué es lo que está pasando y cuál es la real atención que está recibiendo la ciudadanía, porque cuando nos dicen hay muchos funcionarios, ajá, pero si el sistema no es eficiente en este momento, ¿en verdad hay muchos funcionarios? O incluso podrían faltar funcionarios para atender todas las necesidades que tiene el sistema de salud en nuestro país. Lila Gut nos dice, no hay nada en los subcentros, ni en el hospital, ni en el Seguro Social, no hay los medicamentos, y pues no es el primer testimonio, son miles de testimonios acerca de este tema. Nosotros ya los hemos registrado, los hemos publicado acá en nuestro programa, y es lamentable lo que está ocurriendo con el sistema de salud. Aparte de lo que estamos mencionando del sistema de vacunación, lo cual felicitamos sin duda, debe ser una prioridad, sí, pero sin descuidar lo otro, ¿no? Que es fundamental, porque luego las consecuencias van a ser graves, ¿no? Cuando se descuida estos casos que pueden ser prevenibles, algunos problemas de salud que se pueden enfrentar a tiempo y después terminan ya estando complicados en una cirugía y que ni siquiera puede ser atendida por el sistema de salud público. ¿Y qué le queda a las personas que no pueden pagar por eso? ¿Sabes qué sería interesante, Sofi y queridos amigos? Que comparemos el peso que tiene nuestra, voy a poner entre comillas, mejor dicho, voy a citar y apropiarme de un concepto que lo han perifoneado constantemente las cámaras empresariales: burocracia, la pesada burocracia. Vamos a intentar comparar la pesada burocracia que representa salud y educación con la de otros países, para ver y obviamente compararlo en relación a su población. Porque hay una proporción que estableció incluso la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Frente a tanto número de camas hospitalarias para tantos habitantes, por ejemplo. Tantos galenos, doctores, para tantos habitantes, para ver si el Ecuador está cumpliendo. Porque revisando, vimos que hay un recorte de aproximadamente 4,000 funcionarios entre médicos, administrativos y personal de primera línea, que fue desvinculado en plena pandemia, en el gobierno del señor Moreno. Hoy hay personas que, por ejemplo, Fanny nos dice, deben ser muchos más lo que pasa es que este gobierno debe haber puesto a amigos y ahí no calzan los números. No sabemos efectivamente si eso es real, querida Cumandá, nosotros nos estamos basando en los datos oficiales y cifras oficiales del gobierno nacional. Claro, pero a mí me parece interesante el planteamiento, porque yo hice una solicitud de información en el HCAM, por ejemplo. Yo les pedí los listados de personal porque no los encontraba en la página web, en la sección de transparencia del HCAM. Pedía para hacer una comparación en los meses desde mayo, junio, julio y hasta la fecha, y no me han sido proporcionados. He insistido un montón de veces pidiendo algo tan sencillo como la nómina para revisar cuántos salieron, cuántos entraron, y no me lo han facilitado, y así con un montón de instituciones públicas que te digo, ya no sé qué hacer. Será de pedir por la vía judicial, aplicando la LOTAIP. No tengo idea cuál es la fórmula para que entreguen información en este momento las instituciones públicas. Me haces recordar algo que hallamos el día de ayer con Don Chimi, que también me parece perturbador. Hay instituciones que ni siquiera están colgando, como establece la normativa y la ley de transparencia, la información. O sea, hay instituciones que ni siquiera están cumpliendo con la normativa, que no tienen actualizados sus pestañas de transparencia.
e informan a la ciudadanía efectivamente los datos y las cifras que se tiene. Por ejemplo, CENEL, una de las instituciones acá mencionadas. No suben la información, no hay nóminas, no hay viáticos, no hay inversiones, no hay remuneraciones, no hay absolutamente nada. Y eso es incumplimiento de la ley, eso es vulneración de la propia Constitución, porque no solo es el derecho de un periodista a acceder a la información, es el derecho que tiene toda la ciudadanía y todos los ecuatorianos a acceder a la información. Pero fíjate lo que nos dice Grace Enríquez, nos dice: las vacunas contra la COVID-19 son una vacuna, dice, pero hay un esquema de vacunas, sobre todo en los niños, que se debe cumplir. Los padres de bebés pueden ser testigos. Bueno, vamos a estar... Sí, yo soy de aquellas mamitas que ha estado buscando la vacuna para el sarampión, que no la hay. La señora del centro de salud nos ha mandado un mensajito y nos ha dicho quizá para el próximo mes, ojalá llegue a fines de octubre. Y así estamos. Sí, denunciamos también aquello con las vacunas pentavalentes, con las del rotavirus, con las que necesitan los infantes de entre los 3 y los 8 meses, que tampoco existieron. Pero bueno, esperemos que lleguen a este país y que pueda ponerle asunto a este tema. Pues bueno, Fanny García nos dice: Andrés, la Constitución no existe para estos franceses. Sin vergüenza, no me parece tan grave la adjetivación, pero hay que también dar paso a ese desencanto que tiene la ciudadanía, ¿no? Ese desencanto que tiene. Yo creo que es importante darles paso a esto. Por ejemplo, Sandra Durán nos dice: no hay vacuna de tétanos en el Ministerio de Salud Pública. Otra vez se repite este patrón, Sofi, porque nosotros lo denunciamos lo del rotavirus y denunciamos también lo de las vacunas pentavalentes, que incluso habían llegado a través de donación. Fíjense el daño que le hacen a este país. O sea, la escasa inversión, la presunta austeridad que profesaba el gobierno de Moreno, facilitó que nosotros vayamos a golpear la puerta de una embajada, cualquiera que fuese, a decirle: por favorcito, no sea malito, ayúdeme, dóneme. O sea, a pedir caridad, cuando los derechos están consagrados en nuestra Constitución. Y esto tiene que ser financiado con los ingresos permanentes que tiene el Estado. Y no se está cumpliendo con aquello. Entonces, alerta, queridos ciudadanos. Vea, escucha esto es lo que nos dicen sobre la vacuna SRP para bebés de 18 meses. A ver. ¿Cómo ha estado? Muy buen día. Le comento que sarampión, rubiola y paperas no hay a nivel nacional. Esa vacuna ya... la anterior semana nos hicieron distribución de biológico y no nos dieron. De aquí hay que esperar nuevamente hasta finales del mes de septiembre a ver si hay o no hay. Así nos dicen en el centro de salud. Centro de salud. ¿Qué centro de salud es, Cholita? En el del IES de la Mariscal. Ahí está. Entonces, fíjense, esas son las cosas que está enfrentando el país. No solo se trata de cumplir con una vacunación contra la COVID-19, que evidentemente es una urgencia frente a esta sindemia, pero hay que cumplir con otras cosas, pues. Nuestros niños que siguen creciendo tienen que ser vacunados, y el presidente nos dice en un discurso que quiere combatir la desnutrición infantil cuando ni siquiera cumplen el tema de las vacunas. ¿Se dan cuenta lo torcido que está el mundo y el país y el contexto? Yo creo que hay que tomarle cuidado a este asunto. Así es. Son las 9:33, amigos. Pues vamos a seguir en nuestro programa 7F Plus, la otra política. Teníamos otro tuit más. Lo vamos a repasar rapidito porque el tiempo se nos va y no queremos quedarnos cortos con el tema de la revisión del plan de vacunación. También desde la cuenta Panas de Jorge Yunda reseñan esto sobre el TCE que ratificó en el cargo al alcalde de Quito, doctor Jorge Yunda Machado, y rechaza la denuncia de activistas políticos que no pudieron sustentar una supuesta infracción electoral ni entregaron información al organismo. Ahí está la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral y un poco abonando a esta situación que sigue viviendo Quito. No sé si es hora de que ya realmente se pongan a trabajar y dejen este tema como está hasta que la justicia se pueda pronunciar en los casos en los que tenga que pronunciarse.
pero ya este juego desde el TCE y lo que está en la Corte Constitucional también como que ha quedado ya en un segundo plano, aunque no parezca, porque los concejales que estuvieron tratando de sacar al señor Yunda todavía como que tienen ese resentimiento, no sé, ¿te ha pasado así que te enojas con algún compañero de clases y no quieres verle, pero tienes que verle? Entonces se evitan y un día va, otro día no va, en las votaciones no están. ¿Tú eres resentida? No, yo no soy resentida, yo sí trato de mantener la fiesta en paz. ¿Se te pasa rapidito? Sí, yo tengo Alzheimer para ese tipo de cosas. Qué linda, dice, vele. No, hay cosas que uno no debe olvidarse, ¿no? O sea, si es que en realidad te vieron la cara, no, pues no hay que tampoco olvidarse de esas cosas, pero tampoco andar reclamando todo el tiempo, o sea, ya, hay ciertas cosas que ya hay que seguir adelante, en este caso por el bien de la ciudad, porque si es que legalmente no han podido sacarle al señor Yunda, a menos que en este momento se pongan a recoger firmas y llamen pues a este proceso de revocatoria, que también podría tardar un buen tiempo, pero ya hasta el momento no lo han conseguido, duro de sacar, le dicen al señor Yunda. Duro de sacar, no es duro de matar, duro de sacar, sino. Está en la Corte Constitucional también una consulta que debe ser resuelta en los próximos días, meses, quién sabe, así es que lo mejor para las ciudades es que se pongan a trabajar en las circunstancias que están, les guste o no les guste. La ciudad necesita trabajo, ya hace un ratito conversaba Alexis y Licenia con Fernando Carrión y él pues daba cuenta de esta situación de inseguridad tan compleja que está viviendo Quito y cuáles son las necesidades de esta ciudad que realmente necesita que estén enfocados todos en resolver estos temas que los viven y los sienten los ciudadanos y ciudadanas que habitan en la carita de Dios. En la carita de Dios, así es. Bueno, vamos a ponerle también cuidado a este tema y estaremos informando mayores novedades en detalle sobre lo que sucede en la capital de los ecuatorianos. Si usted no ha visto el Quito que tenemos, pues bueno, disfrútelo, está en nuestras redes sociales, un trabajo que hizo este equipo periodístico Pichincha Comunicaciones, producción, etcétera, para que usted pueda tomar partido en términos informativos y pueda también conocer la realidad que hoy atraviesa nada más y nada menos que la capital ecuatoriana. Nos vamos a un pequeñísimo corte, le pido que no se mueva de sus asientos, échele volumen, enseguida volvemos. Amigos, estamos de regreso, 9:39. Ve lo que me dicen usted, la sensación que causa en nuestra audiencia cuando me pregunta qué desayuno. Me dice Margarita, buenos días, mucho cuidado con el colesterol y los triglicéridos, y peor si en su entorno hay adultos mayores. Gracias por la preocupación, mucha arepita. Comes mucha arepita, dicen, claro. No, sí. Ya nos vamos a poner a hacer ejercicio, a ver si es que nos suman al equipo de fútbol acá los compañeros, o solo es de hombres. No es sí pueden jugar las mujeres también. Ok. Pero entre mujeres, no, mentira. Por favor, sáquenlo de aquí. No, mentira, no. Bueno. Oye, no, de hecho yo creo que sería buenísimo que hagamos un partidito entre todos y podamos jugar. Porque está simpático esto de ir a verles a los de la sub-70 jugar ahí con los guambas, con los juveniles. Pero les ganaron también, ¿no? La semana pasada les ganaron. Fue el primer partido ganamos nosotros, el segundo partido nos ganaron y nos gastaron como no tienes idea. Uh-huh. Y claro, como Dios es justo, Dios aprieta pero no ahorca, dicen. Este último ya les dimos cátedra, como tiene que ser. Bueno, muy bien que se diviertan y seguramente pues hay muchas canchas en la ciudad de Quito ocupadas por personas que hacen deporte, que se preocupan de su salud. Yo pensé que iba a decir muchas canchas ocupadas por las personas de la tercera edad que están disfrutando. Bueno, dile, ya. No. Pero me parece bien que jueguen sin importar la edad, sin importar la condición física. Mírale a Don Chimbe. Aunque lleguen malitos, aunque lleguen cojeando ya al día siguiente. Ya pero llegando a los 70 añitos y todavía y sigue parado y jugó ayer, y jugó bien. Oiga, ya, repasemos la pregunta de ayer, tenemos más votos sobre esta pregunta que habíamos hecho el día de ayer, terminó con 721 votos. ¿Qué cree usted que debe hacer el Estado frente al azote de la delincuencia en Ecuador? Más presencia policial, nos dijo el 15.5%, mayores penas a los delincuentes, 16%.
62.2% y el 68.2% concluyó que pues se necesitan buenas políticas sociales. Esa es la pregunta de ayer cuando abordábamos el tema de la delincuencia, y para hoy la pregunta es la siguiente, porque seguramente usted y muchos de nuestros amigos y amigas estuvieron pendientes de lo que decía el presidente Guillermo Lasso en horas de la noche. ¿Cómo califica las propuestas planteadas por el presidente para la ley creando oportunidades? Me pareció bien, es la primera opción. La segunda... Opción 1, me pareció bien. La segunda 2. opción, no saben lo que hacen. No tienen ni idea. Y la opción 3, no se habló de los evasores de impuestos. Ahí usted sí vio, bonito, estuvo pendiente, bonito, se está informando sobre bonito, esta ley que incluye reformas también en el ámbito laboral. Pues haga el favor de responder en radio-pichincha. Oye, y les puedo dar un comodín para que puedan responder. Comodín, un comodín, verá. Pónganse pilas con este comodín. El presidente de la República, Guillermo Lasso, el día de ayer dijo que son 7,000 millones de dólares en déficit fiscal. 7,000 millones de dólares en déficit fiscal. Pero resulta que la evasión tributaria de este país son 7,600 millones de dólares. Entonces ahí tiene su comodín para reflexionar sobre la pregunta y interaccionar con nosotros en nuestras redes sociales. Interesante ese comodín, dato, bueno, comodín. Que lo hemos planteado aquí en muchas oportunidades, pero que del día de ayer no se dijo nada de eso acerca de los evasores de impuestos, ni una sola palabra. Nada. No existen, no les vamos a tocar, sigan nomás. 9:43, estamos ya en nuestro segmento El que sabe, sabe. El que sabe, sabe. Bueno, cuénteme, doña Arepita, ¿qué tiene para el día de hoy? Bueno, el día de ayer habíamos empezado con este análisis acerca de este documento, el Plan Nacional de Desarrollo, que ha sido presentado y tiene 122 páginas, 5 ejes, 16 objetivos, 55 políticas y 130 metas, ninguna actividad específica. Ninguna dice cómo tampoco. Exactamente, o sea, ninguna actividad. No hay. Económico, social, seguridad, transición ecológica e institucional son los ejes que tiene este Plan Nacional de Desarrollo, presentado a destiempo porque debía haber sido presentado con el presupuesto general del Estado, con la proforma, para que pues se pueda revisar si es que hay concordancia entre lo uno y lo otro. Pero, sin embargo, en este plan el gobierno establece su visión del Ecuador 2030, ¿no? Primero plantea que la economía ecuatoriana funciona bajo las fuerzas del libre mercado. Ahí ya un punto de análisis. Existe respeto pleno a los derechos de la propiedad con fundamento de una economía libre. Repiten nuevamente esta palabra. Los precios son determinados libremente y cumplen su papel de transmitir información sobre las preferencias de los consumidores y el valor subjetivo de los bienes y servicios. O sea, el arroz no cuesta $35 la saca, sino lo que quieran pagar los que pues manipulan los precios en el mercado. Eso básicamente es lo que dice esta parte, ¿no? Ya. Existe tanto mercado como sea posible y las regulaciones estatales a las actividades económicas son las mínimas posibles. El Estado es pequeño, sólido y eficiente, esa es su visión del Ecuador al año 2030 y trabaja con un presupuesto balanceado y no necesita endeudarse para poder brindar a los ciudadanos la atención que necesita. En el diagnóstico parte de la realidad macroeconómica del país diciendo lo siguiente: el impacto macroeconómico. Entre marzo y diciembre de 2020, el Banco Central del Ecuador estimó que por efectos del COVID-19, la economía ecuatoriana decreció en 6.44%. De igual manera, para 2020, el empleo a tiempo completo se redujo en 6.91% comparado con el 2019, lo cual representó 532.359 plazas de trabajo perdidas,
empresas. Y con respecto a los sectores económicos, la reducción de plazas de trabajo tuvo mayor repercusión en las actividades de alojamiento y provisión de alimentación, con una pérdida de aproximadamente 127.446 empleos, seguido por el sector de comercio al por mayor y menor, el cual registró una disminución de 98.399 puestos. Aquí no se hace ese análisis que usted ha comentado en muchas oportunidades, que estos son los sectores que han perdido, pero no se dice cuáles son los sectores que han ganado, ¿no? En ese análisis macroeconómico, estas cosas se dejan de lado. Hay algunos autores que están en contra de la macroeconomía, ¿no? Dicen que es preferible hablar de economía política. ¿Y por qué? Porque Sofi topó algo interesante, importante, que yo creo que es un elemento de convicción para el debate sano de la opinión pública y, por supuesto, de todo el conjunto de la población. Porque resulta que a veces a nosotros nos dan cifras y datos sin el contexto respectivo y sin las relaciones de poder que operan a través de esos datos o alrededor de esos datos. Y resulta que, siempre lo he dicho, cuando hay una concentración de la riqueza en diminutos grupos económicos, uno tiene que preguntarse quiénes ganaron y quiénes perdieron. ¿Por qué, por ejemplo, las instituciones financieras, me refiero a los bancos, crecen en aproximadamente un 10%? ¿Y por qué el PIB nacional decrece en un 0.5% entre el 2018 y 2019? ¿Por qué sucede aquello? ¿Por qué mientras los obreros, campesinos y trabajadores pierden las posibilidades de empleo a través de esta ley de apoyo humanitario, hay otros que exfolian en aproximadamente 821 millones de dólares la economía? Es decir, la sacan ese dinero de la economía interna del país. Yo creo que esto es producto de la escasa reflexión que existe en los medios de comunicación alrededor de esas relaciones de poder. Y hoy creo que es producto de análisis. ¿Qué más tiene, Sofi? Pues, ¿qué más tenemos? Continuemos en este análisis. ¿Cuáles son las opiniones que ha generado este plan nacional de desarrollo, ¿no? Según algunos economistas? Desde el Círculo de Economía de Guayaquil, por ejemplo, se dice que por un lado el gobierno plantea la creación de 1,5 millones de empleos, pero en su plan nacional de desarrollo plantea incrementar el porcentaje de personas cubiertas por alguno de los regímenes de seguridad social pública contributiva del 37.56% al 41.73%. Algo no cuadra, es decir, 1,5 millones de empleos no estarían pues incrementando a su vez la seguridad social, o sea, no estarían cubiertos por seguridad social. Esto es lo que se deduce desde el Círculo de Economía de Guayaquil, ¿no? De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, se reduce a la mitad hasta 2025 los recursos del Plan Plurianual de Inversiones, al pasar de año 2021 4.199 millones de dólares al 2025 con 2.052 millones de dólares. Menos obra pública hasta el 2025 es lo que dicen. Por otra parte, también otro analista dice, para quienes hicieron el Plan de Desarrollo creando oportunidades, repito, misión, objetivos, componentes, actividades y metas. Muy extenso y ambicioso, pero se olvidaron de los componentes y actividades. Poner metas sin el cómo resulta espurio, es la observación que también se hace sobre este plan, ¿no? Y bueno, hay quienes acotan al debate que con las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, todo proyecto de ley deberá contar con una ficha de verificación con el Plan Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible que son planteados por la Organización de Naciones Unidas. Esto como para acotar al análisis que puede haber sobre esta ley creando oportunidades que se presentará el día de hoy a la Asamblea. Pero si revisamos un poquito del eje social, ahí hay algunas metas y dice, por ejemplo, reducir la tasa de pobreza extrema por ingresos del 15.44% al 10.76%. Tomemos solamente esto. Pero ahí encontraste tú algo que también perturba. Exactamente, algunas inconsistencias porque revisamos las cifras que nos dan el INEC y pues definitivamente no cuadran, no coinciden. Según la información disponible hasta junio de 2021, la pobreza extrema, porque de esto es lo que habla esta meta, la pobreza extrema por ingresos, es de 14.7%, acá se habla de un 15.44%, y dicen que quieren reducir hasta el 2025 a 10.76%. ¿Cuándo estuvo en 10.76% la pobreza? Bueno, aquí vemos que en junio de 2016 la pobreza extrema por ingresos era del 8.6%, es decir, su meta en realidad
no es nada ambiciosa, es realmente cuestionable que quieran reducir la pobreza extrema por ingresos a un porcentaje que se había alcanzado junio 2019, más o menos es 9.5%, pero antes de que entre a gobernar el señor Lenín Moreno, la pobreza extrema por ingresos era del 8.6%, y ellos quieren reducir hasta el 2025 a 10.76%. No sé si solo a mí me llama la atención esto, si a ti te crea alguna interrogante adicional. Yo creo que hay dos cuestiones que me gustaría mencionar al respecto. Primera cuestión es que en el 2015 nosotros ya sufrimos el impacto de la caída de los precios de los commodities. Esto en relación a las materias primas, porque el Estado ecuatoriano y el país en su conjunto es primario exportador hasta este momento. Sufre la economía nacional, desacelera su crecimiento y resulta que hay una apreciación del dólar. Hay una devaluación de nuestros vecinos, Perú y Colombia, y la caída de los precios de los commodities. Llegamos a tener un barril de $16, pero se sorteó la situación. 2016 ya se empieza a sentir la recesión económica y empieza a crecer el desempleo. Es decir, Lazo lo que nos está ofreciendo con su Plan Nacional de Desarrollo es estar menos peor. No es mejorar. Es decir, vamos a estar menos peor. No vamos a mejorar, vamos a estar menos peor. Porque esto es innegable y los datos de CEPAL así lo evidencian y los propios datos del INEGI y de la economía nacional. Entre los años 2010 y 2014 se dio un disparo del crecimiento económico de este país. La economía estuvo en su mejor auge, boyante. Esto no se trata de ser correísta o anticorreísta, se trata de referirse a la evidencia empírica que existe. Claro, las cifras, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está ofreciendo Lazo. Lazo no nos está diciendo, volvamos al 2012. Nos está diciendo, volvamos al 2016, cuando ya inició la crisis y la caída de los commodities y la devaluación de los vecinos y la apreciación del dólar. Eso es lo que nos está diciendo. Sí, a mí me llama mucho la atención esto de que en este momento se plantee la pobreza extrema por ingresos en 10.44% y se quiera bajar al 10.76% cuando ya se había logrado metas importantes como llegar al 8.6%, y esto ya cuando estábamos en una crisis, digamos, que se había planteado por lo que tú estás mencionando anteriormente, pero más atrás vemos que se redujo bastante. Pero tampoco se habla del índice de Gini que representa la desigualdad en nuestro país. Esto, o sea, no lo encontré por ningún lado, y esta es una medición que sí se hace desde el INEC, ¿no? En esta fecha, en junio de 2021, está planteado este índice en 0.49 a nivel nacional y 0.47 en el área urbana y 0.477 en el área rural. Esto, Andrés, tú lo has explicado muy bien. Es romper estas brechas lo que marca este índice. Permíteme solo una cosita para explicar a la audiencia, porque esto es técnico, pero tampoco es tan técnico, o sea, es fácil de comprenderlo y digerirlo. En el coeficiente de Gini, el número 0 es igual o corresponde, digamos, a perfecta igualdad. 0, perfecta igualdad. Y el 1 corresponde a perfecta desigualdad. Mientras más cerca de 1 estemos, el país más desigual va a ser. Mientras más cerca de 0 estemos, el país más igualitario va a ser. Los países escandinavos, por ejemplo, manejan un 0.25, 0.30. Están más cerca a 0, son más igualitarios. Los países latinoamericanos están más próximos al 1, son más desiguales. África, por ejemplo, tiene un coeficiente de Gini más cercano también a 0 porque, a pesar de que existe extrema pobreza, no hay tantas brechas y asimetrías entre gente que tiene mucha riqueza y gente que es muy pobre, como sí pasa en nuestro continente, en el continente latinoamericano. Y eso creo que es importante aclararlo para que usted lo entienda. Sí, es importante. ¿Qué pasa con el trabajo infantil? La meta de reducción del trabajo infantil es reducir de 6.10% a 4.42% en el 2025. Ahora, vamos a revisar qué decía el señor Lenín Moreno en el 2019. El trabajo infantil se ubica en el 8.3% en ese momento 2019. El gobierno nacional en el plan de desarrollo tenía como meta
meta bajar al 2.7% hasta el 2021. Resulta que no se cumplieron tampoco esas metas. Estamos, según este Plan Nacional de Desarrollo, en 6.10%. Aunque tampoco logré obtener todas las cifras en el INEC, que también resulta complejo hacer esa búsqueda, pero vemos la evolución del trabajo infantil en nuestro país en grupos de 5 a 14 años. Hubo un momento en el 2006 cuando el trabajo infantil estaba en el 9.6%, al 2013 bajó al 2.1%, hubo una reducción gradual. Lastimosamente se volvió a incrementar a 4.91%, y así en el 2014 estábamos en 5.53%, estas cifras de trabajo infantil. Pero la meta igual no es nada ambiciosa, es llegar a 4.42% en temas de trabajo infantil, es decir, volver, a una realidad el 2007, o sea, que tú bien lo explicas, no es como tal volver a esa realidad, ¿no? Pero tampoco es una meta ambiciosa, no es tener la intención realmente de solucionar este problema, cuando ya hubo la posibilidad de que se alcance un 2.1% en el año 2013. Así es que nos quedan debiendo con este Plan Nacional de Desarrollo, igual las metas en materia social, pero en el ámbito de la salud, dicen reducir la tasa de mortalidad neonatal del 4.6 al 4%, de 4.6 a 4 por cada 1.000 nacidos vivos, y reducir la tasa de mortalidad por suicidio de 6.1 al 5.1 por cada 100.000 habitantes. Estas son algunas metas que se plantean. De igual forma, ya en el ámbito de educación nos dicen que quieren reducir el porcentaje, incrementar el porcentaje de parroquias rurales conectadas con servicio móvil avanzado de 68.5 a 68.45% al 79%. Me hago bola con las cifras. No hay problema, te entendemos, Arepita, pero para ir cerrando, porque tenemos una papita caliente que queremos compartir con ustedes en relación a la ley de oportunidades, a la ley creando oportunidades laborales que va a entregar el Ejecutivo el día de hoy. Tenemos, todavía no tenemos claro en qué horario lo va a hacer, pero lo va a entregar en esta jornada. Esperemos que en las próximas horas podamos enterarnos cómo viene esto, pero esto es súper importante. Lo que tenemos a continuación es súper importante para que usted dimensione cómo dialoga este plan escueto, sin establecer los cómo, sin la ambición de reducir la desigualdad socioeconómica que prevalece en el país, sin indicadores socioeconómicos que nos permitan a nosotros avisorar un horizonte técnico y que evidentemente el gobierno demuestre su capacidad. Sin todo eso, hay que leerlo a la luz de la entrega de este cuerpo normativo que se va a discutir dentro del Pleno Legislativo. Así que yo quiero pedirle a nuestro estimado Galán de Cuyuja, aunque nos han abandonado, no veo aquí a nadie, pero bueno, nuestro Galán, ahí está. Están afectados por el fútbol. Nuestro Galán espero que esté telemáticamente, pero bueno, pedirle a él que nos ayude con la publicación de este video entre la entrevista que tuvo Carlos Vera con Jaime, al revés, Jaime Nebot con Carlos Vera. Así que escuchemos y miremos y cerramos con esto. ¿De dónde saco la plata? Ya vamos a hablar de eso, ¿Qué pasa entonces? Usted extrae dinero del pueblo. El pueblo y especialmente la clase media, a la que le van a poner dos impuestos. Uno es por ganar de $2,000 para arriba y otros porque le van a cambiar el régimen de excepciones, de exenciones, con lo cual le van a cobrar por ese lado también. Se lo van a reducir. Muy bien, eso es pagar más impuestos, bajar los sueldos, como usted quiera llamarlo. Entonces, esa gente va a comprar menos. El hombre pobre, la mujer pobre va a comprar menos. Va a pagar menos, el que vende va a vender menos, entonces habrá menos IVA, porque una cosa es impuesto y otra cosa es recaudar. El Estado debe recaudar, no poner impuestos que hay veces bajan la recaudación en una economía pobre. Se va a ganar menos, si usted gana menos, paga menos impuesto a la renta. Entonces, esa es una economía destructiva. Bueno,
La apreciación es nada más y nada menos que su principal socio que facilitó que el presidente de la República llegue al Palacio de Carondelet. Jaime Nebot cuestiona el proyecto de ley, cuestiona la iniciativa del Ejecutivo y advierte que esto no va a generar mayor empleo. Palabras del que sería su socio político. Bueno, yo creo que es necesario que una vez presentada esa ley también hagamos el análisis, nos pongamos a revisar punto por punto, porque lo que se dice en cadena nacional siempre son las superficialidades, lo que mayor empatía podría generar en parte de la población, lo que no se entiende totalmente bien, como estos regímenes, se quita el tema del régimen de microempresarios e incluso el RICE, pero se pone otro nombre a esta imposición tributaria y pues todo eso tenemos que analizarlo muchísimo más. Nosotros, amigos, nos despedimos del día de hoy, les deseamos un buen fin de semana, estén pendientes de la señal de Radio Pichincha y no se olviden que viene a continuación Pichincha Rima y como no ofreciéndoles también una cartelera importante. Importantísima. Así es, y no, nada más déjenme decir esto porque queremos decirles que pues la Prefectura de Pichincha en el marco de la celebración del Día Mundial del Turismo les invita a disfrutar totalmente gratis de los atractivos turísticos más hermosos de nuestra provincia, el Parque Arqueológico Cochasquí, el Bosque Protector y Recreacional Jerusalén y Ciudad Mitad del Mundo. Les esperamos este sábado 25 y domingo 26 de septiembre de 9 a 16:30 con una variada agenda de actividades turísticas y culturales. Asistan junto a toda su familia y disfruten de los destinos de colores de Pichincha. Contamos con los protocolos de bioseguridad y aforo permitido. No fallen a disfrutar de todas estas bellezas que tiene la provincia de Pichincha. Chau, chau, chau. Recuerden, ustedes y solo ustedes son dueños de las conclusiones. See you later.